Buenos días, usuarias y usuarios. Algunos me escuchan, otros me ven a través de los medios alternativos que utilizamos para llegar a ustedes. Hoy en un nuevo programa de 6CPC al día, el programa número 13 de la tercera temporada, en lo que ha sido la información que suministra nuestro organismo de seguridad para que usted esté informado de los últimos acontecimientos, de los últimos hechos ocurridos y algunas prevenciones que le damos, algunos tips para que usted esté alerta. Agradecemos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, específicamente a Gestión Comunicacional, dirigido por Hernán Canorea, licenciado Hernán Canorea, quien junto a su equipo nos permiten llegar a ustedes a través de www.pprijp y a través de la página MIPJ Radio Multimedios, y también a través de nuestras cuentas de Instagram, Douglas Rico BZLA y Prensa 6CPC. Agradeciendo a los productores del programa, el profesor Daniel Molina y la licenciada Carolyn Echenegucia, así como nuestro fotógrafo, hoy Jorbert Mercado, quien se encuentra de cumpleaños. Felicitaciones, Jorbert, a ti y a tu familia. El 6CPC, en este trabajo que viene realizando todos los días, tenemos una efectividad que hasta la presente, en lo que va de año, desde el 1 de enero, hasta el día de hoy, hemos logrado la detención de 8.254 personas que han estado incursas en algún delito. Hemos recuperado 513 armas de fuego, incautado 3.516 municiones y hemos recuperado 2.051 teléfonos. En cuanto al robo y hurto de vehículos, hemos tenido la recuperación total de 1.849 vehículos. Esto incluye carros y motos, en donde su mayor número son los vehículos motos. Es donde más se ha incrementado el delito de robo y hurto en esta modalidad. La División de Investigación contra el Robo y Hurto de Vehículos viene desarrollando un importante trabajo junto con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y los demás organismos de seguridad ciudadana a fin de minimizar este fenómeno que se ha presentado en cuanto a los vehículos motos. Aprovecho la oportunidad también para hacer un llamado de conciencia a nuestros colegas motorizados y motorizadas. Ya no solamente hombres, hay mujeres también que son motorizadas, que conducen sus motos, pero el llamado a la conciencia, esa conciencia que debemos tener todos para evitar esa cantidad de accidentes de tránsito que se están provocando por la imprudencia de quienes conducen un vehículo moto. En los últimos tiempos hemos visto la cantidad de accidentes, los hospitales abarrotados de personas que de una u otra manera por la imprudencia han tenido un percance. Las salas de traumatología repletas, las salas de terapia completas, todo a veces por algunas imprudencias de algunos compañeros. Nosotros, los que hemos sido motorizados, a veces en una cola de moto, vemos como otros tratan de rebasar una moto. La calma es el vehículo en que más rápido puedes llegar a tu destino sin necesidad de ser imprudente, ni demostrarle a los demás que tú puedes ser una persona que tienes un buen dominio cuando no lo tienes, y resulta que no solamente comprometes tu vida, sino de la persona que va contigo de parrillera y o de un tercero, de otro compañero motorizado. Hemos visto lo que nunca se veía, accidentes de frente entre dos motos. Los que hemos tenido años manejando este tipo de vehículos sabíamos que antes eso no se veía. Hoy en día vemos cómo dos motos chocan de frente. Imprudencia. Entonces, el llamado a la conciencia, porque el que te vas a hacer daño eres tú, amigo, compañero motorizado, motorizada. Hoy esos clubes muy respetuosos
que hay de compañeros tanto de motorizados como de motorizadas, creemos conciencia de este suceso que se viene presentando en estos últimos tiempos. Es importante, hablando ya de otro tema, que usted, si es víctima de un delito, acuda a nuestras oficinas para que allí sea atendido, formule su denuncia. Recuerde que la denuncia de usted nos puede permitir a nosotros georreferenciar el delito y al delincuente. Esto nos ayudará a disminuir las incidencias delictivas en un determinado lugar, en una determinada zona. El delincuente hace del modus operandi su modus vivendi. Cuando algo le sale bien, se mantiene en esos sectores haciendo fechoría. Y si no se denuncia, los organismos de seguridad no tenemos la información, no podemos georreferenciar al delito ni al delincuente. Entonces ese delincuente tiende a ramificarse. Si operan 2 o 3 personas, luego cada uno de ellos quiere ser jefe de un grupo, se separan y se multiplican. Por eso es tan importante que usted acuda cuando es víctima de un delito y nos los haga saber. El Cuerpo de Investigaciones se encuentra a nivel nacional. Donde usted vaya, hay un CICPC. Estamos tratando de ampliar nuestros espacios, nuestras oficinas. Pronto estaremos inaugurando en Boca de Uchira, Estado Anzoátegui, una nueva delegación. Y también tendremos otra hacia el sur de Guárico, una zona que se encuentra en estos momentos quizás sin presencia del CICPC. Entonces la persona para denunciar a veces se tardan 2 y 3 horas para trasladarse al CICPC más cercano. A veces van a Villa de Cura o van a Zaraza, pero quedan muy distantes. Entonces estamos buscando esa zona céntrica para esas personas que viven hacia el sur de Guárico para instalar allí un CICPC que se le haga más accesible a usted de ir cuando es víctima de un delito. Nosotros seguiremos trabajando en el bienestar de usted junto con las políticas que genere el Estado venezolano, el gobierno nacional. Nosotros nos guiamos por esa gran política que son los cuadrantes de paz, esa doctrina por la que nos guiamos y podemos atender de acuerdo a la georreferenciación de ese cuadrante donde se comete un delito. Por eso hay cuadrantes que están muy distantes de un CICPC o de una oficina en un CICPC. Nosotros, en base a esa política, estamos articulando para crear estas nuevas oficinas y darle una mayor atención a cualquiera que necesite el trabajo que realiza el CICPC en sus funciones, los hombres y mujeres en la investigación del crimen. Esta semana tuvimos una importante disminución en cuanto al delito. Nosotros hemos venido trabajando, todas las semanas se revisan las estadísticas, todas las semanas vemos en qué cuadrante de paz se ha cometido un delito con mayor frecuencia y ahí vamos. Y ese responsable de ese cuadrante de paz, bien sea de la Policía Nacional, bien sea de la Guardia Nacional Bolivariana o de alguna policía estatal o municipal, el responsable de ese cuadrante es llamado para que responda el por qué en su sector se ha incrementado quizás algún delito. Sin embargo, ese trabajo que venimos haciendo nos permite decir que el delito sigue disminuyendo en nuestro país. Hoy tenemos una tasa de 2.98 delitos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa bien representable para un país que quizás en algún momento tuvo 3 veces más para esta fecha esa tasa de delitos por cada 100.000 habitantes. Igualmente con el homicidio. Los delitos de homicidio vienen en disminución. Ya tenemos varios años que el delito ha estado disminuyendo. Sin embargo, nosotros no podemos descuidarnos. No por eso quiere decir que no se van a cometer delitos. El delito se va a seguir cometiendo. Eso en todos los países del mundo sucede. No hay un país en el mundo que no tenga delito.
Es una falacia el que diga que sí existen, no existen. En todos los países del mundo hay alguien que comete un delito. Aquí en Venezuela nosotros no tapamos los delitos, ni tapamos las estadísticas, porque eso es lo que nos ha permitido a nosotros en los últimos años, en los últimos tiempos, tener una buena política contra el crimen y poder minimizar estos hechos. Muchas personas me han dicho que a raíz de la llegada de los que han sido deportados, o las personas que han llegado al país a través del plan Vuelta a la Patria, y los que no han regresado por ese medio, quizás quienes atraviesan la frontera, regresan por la frontera, sin que intervenga el plan Vuelta a la Patria, en estos últimos tiempos me han dicho que el delito seguro ha incrementado. Pues no ha incrementado. Y lo digo de manera muy responsable. El delito se ha mantenido, se ha controlado y seguiremos controlándolo. Las personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y que han regresado han sido puestas a las órdenes de los tribunales y del Ministerio Público para que afronten ese hecho por el cual se les ha sido imputado en algún momento. Pero el delito se ha mantenido. Y es una falacia decir que ha incrementado, como muchas personas lo han dicho, muchas personas me lo han dicho directamente, es totalmente falso. El regreso de los venezolanos y las venezolanas no ha incrementado ningún índice delictivo. Al contrario, seguimos manejándolo y sigue bajando el delito. Aprovechando ya después de haber dicho esto, bueno, hablaremos de algunos casos, como le he dicho, casos que se presentan y que el Cuerpo de Investigaciones inmediatamente actúa una vez que tiene conocimiento de los hechos, bien sea por denuncia o bien sea de oficio. De oficio cuando alguien nos hace una llamada telefónica o se nos avisa de que se ha cometido un delito, las comisiones se trasladan al lugar y allí se notifica al Ministerio Público sobre el hecho en particular para iniciar las averiguaciones y así esclarecer el hecho. Recientemente en la delegación de Carúpano, Estado Sucre, se inicia una averiguación muerte por una persona que ingresa sin signos vitales. Al ser sometida a la necropsia de ley se determina que esta persona había sufrido lo que se conoce como un aborto. Comienzan las pesquisas y nuestros funcionarios logran determinar que esta señora trató de hacer una limpieza de su útero por cuanto se encontraba en estado de gravidez y no deseaba tener ese bebé. Esto le produjo producto de algo rudimentario por la persona que le practica esta limpieza, que solamente era una enfermera, no tenía los conocimientos, no era médico ni médica obstetra para hacer este tipo de procedimientos. Simplemente ella con sus conocimientos de enfermería realizó esta limpieza, ocasionándole una herida que le produjo una hemorragia a esta mujer y esta mujer pierde su vida. Esta señora, conocida allá en Carúpano como Tibairi del Carmen Rodríguez Díaz, de 32 años de edad, por este hecho está detenida la ciudadana Klausmel Marinel tenía Chacón, de 39 años de edad, quien era la persona que tenía los conocimientos en enfermería. Igualmente, un ciudadano de nombre Klausmel José Arias Moreno, de 52 años de edad, quien también poseía conocimientos de este tema de enfermería. En el estado Zulia, la delegación municipal de Maracaibo tuvo conocimiento a través de una denuncia realizada por una persona donde después se pudo determinar que habían varias víctimas que habían sido objeto de extorsión por parte de un grupo de delincuentes. Estos delincuentes, entre hombres y mujeres,
Las mujeres se encargaban de buscar información de las víctimas, de los comerciantes. Una vez que tenían los nombres y la información de los comerciantes, se la suministraban a los hombres. Estos se encargaban de hacer llamadas extorsivas a los comercios, a las personas, a fin de solicitarle dinero, y si no cancelaban, eran amenazados de muerte. Pasaban por los locales, le efectuaban disparos para amedrentar. Es así como nuestros funcionarios de la Delegación Municipal de Maracaibo, específicamente los que se encuentran adscritos a la Coordinación de Delincuencia Organizada en materia de extorsión, comienzan las investigaciones y logran dar con el paradero de las ciudadanas Arleni del Valle Altuve Enríquez, de 29 años de edad, Andreina Vanessa Suárez Cebrián, de 24 años de edad, y Yanielis Mileida Villamizar Soto, 24 años de edad. Estas tres jóvenes, quienes se encuentran detenidas, puestas a las órdenes del Ministerio Público y de los tribunales de justicia. Igualmente se les solicitó orden de aprehensión a los ciudadanos quienes se encuentran en estos momentos evadidos: Kevin Michael Finol Soto, apodado Kevin Finol; Carlos Alberto Morales, apodado Carlito Mayo, de 26 años de edad; y Eduardo Jesús Osorio Sangroni, de 21 años de edad. Estos tres individuos se encargaban de realizar las llamadas y efectuarle todo tipo de amedrentamiento a las víctimas para lograr su objetivo de adquirir el bien económico que las víctimas poseían. Es importante, y por eso insisto, como le dije al principio, la denuncia. Gracias a que una persona se acercó a nuestra institución y nos hizo del conocimiento, pudimos neutralizar a estos individuos, a estas mujeres y estos hombres que se encuentran ya evadidos, que en cualquier momento van a ser capturados. Logramos neutralizar las acciones que venían realizando en materia de extorsión. Recientemente aquí en el estado de Aragua, Villa de Cura, los funcionarios, luego de un proceso de investigación, tuvimos conocimiento de la desaparición de una ciudadana que era contadora pública. Se hizo muy viral, la familia se acerca a nuestra institución, específicamente la Delegación Municipal de Villa de Cura, donde formulan una denuncia por la desaparición de la ciudadana Orianis Yuvenis Rivas Hernández, de 26 años de edad. Ella desaparece el día sábado. Nuestros funcionarios comienzan a buscarse. En las pesquisas se determina que ella iba a reunirse con una persona a quien le había prestado un dinero. Cuando se va a buscar esta persona, ya el día miércoles, habían transcurrido 3 días, cuando se va a buscar a esta persona, no se encuentra. Inmediatamente se nota el nerviosismo que había dentro de la residencia donde se había acercado esta ciudadana. Los funcionarios, tomando las medidas, logran entrar a la vivienda y localizan ya en estado de descomposición a la ciudadana que se encontraba desaparecida debajo de una cama. Por este hecho se detienen en principio la ciudadana Adiane Desiree Flores Parra, de 23 años de edad, un adolescente de 17 años, un joven, quien ayudó al ciudadano Jonathan Jesús Aláez Cortés, de 28 años, quien se encuentra en fuga y era la persona que tenía la deuda con la contadora. Entre este adolescente y este hombre la ahorcan y la esconden debajo de una cama. Nuestros funcionarios, en las pesquisas lograron determinar la responsabilidad y fue puesto al Ministerio Público estos dos ciudadanos, tanto el hombre como este joven, y en el sitio se localizaron evidencias como unas herramientas utilizadas
en el momento en que le causan la muerte a esta joven mujer, que lamentablemente ella lo que estaba era cobrando un dinero que se le debía, y este individuo, para no cancelarle la deuda, decidió quitarle la vida. Otro caso que esta semana causó conmoción en el estado de Aragua fue el homicidio de una señora ya de 62 años, de nombre Fabiola Ragazzoni de Aspurua. Esta señora desde hace mucho tiempo venía presentando algunos problemas, algunos trastornos. El esposo, con la intención de quitarse quizás esa responsabilidad de encima, de apoderarse de unos bienes que ella tenía guardados, unas prendas, que esas prendas incluso eran parte de una herencia que iba a ser compartida con sus hermanas, con sus familiares, y quizás una parte le tocaría al esposo. Este hombre, en compañía de un amigo, deciden quitarle la vida y simular un hecho, simular un suicidio. Nuestros pesquisas, al ver la situación, al analizar el sitio de suceso, se percatan de que no se trataba de un suicidio, sino un homicidio. Es así como los elementos criminalísticos, las evaluaciones que se le hacen a las dos personas que se detienen, determinamos o se determina que se trata de un homicidio y no de un suicidio como trató de hacer ver la pareja. Por este hecho está detenido el ciudadano Marco Aurelio Aspurua Campos, de 69 años de edad, y un amigo de nombre Ángel Gabriel Boyer, de 68 años, quien fue cómplice y ayudó a esta persona a tratar de simular un hecho en el cual le quitan la vida a esta señora para quedarse con los bienes de ella. Subestimando así, pues, la sapiencia, la experticia y los conocimientos que desarrolla el investigador del crimen en este tipo de hechos, cuando se trata de simular un hecho punible. Otro de los casos que tiene que ver con trata de personas y que en este caso en el estado portuguesa, específicamente la delegación municipal de Acarigua, logró esclarecer un hecho donde se detienen a varias personas que se dedicaban a la trata de personas. Gracias a la denuncia de la madre de una joven de 15 años que se entera que su hija se la estaban llevando hacia un vecino país, en este caso estamos hablando de Trinidad y Tobago, quien hace frontera con Venezuela por el este de nuestro país, específicamente por el estado del Tamacuro. Gracias a esta denuncia pudimos rescatar a esta joven de 15 años y ya tener conocimiento de cuántas personas habían sacado de nuestro país y la tienen en otros países siendo esclavas sexuales. Por este hecho está detenida la ciudadana Mari Beatriz Manzano, 56 años de edad, Franco José Valera Parra, 59 años de edad, Jordani José Herrera Barco, de 25 años de edad, un ciudadano de nombre Amor Eduardo Virgües Márquez, de 26 años de edad, y actualmente en fuga se encuentran María Ángel Loyo Manzano, apodada La China, y Amir Márquez. Ellos conforman una red de trata, utilizan el TikTok para llamar a las personas, a llamar a las víctimas, sobre todo jóvenes, mujeres, entre 14 a 16 años, para ser utilizadas como esclavas sexuales fuera de nuestro país. Hacen todos los trámites, la llevan y una vez que la persona llega al país donde van a ser recibidas, le quitan toda la documentación y las ponen a trabajar
para el beneficio de ellos. Caso reciente esclarecido por los funcionarios de víctimas especiales, una división víctimas especiales la tenemos nosotros para aquellos casos donde hay amenazas que hasta ahora no vemos un posible delito, una simple amenaza que todavía no se ha convertido en delito. Las personas a veces discuten, se amenazan de muerte y nosotros tenemos una división donde tomamos esos casos y llamamos a las partes, pero también cuando hay personas que desaparecen, ellos se encargan de buscarla. A veces una persona está desaparecida y resulta que está hospitalizada porque ha tenido un accidente y no ha tenido medio de comunicación, o alguna persona que fallece ingresa a la morgue porque no tiene ningún tipo de documento y los familiares desconocen. En la morgue todavía no se ha logrado la identificación, pero como está desaparecido, bueno, esa división se encarga de investigar todos aquellos hechos que todavía no podemos determinar si se tratan de delitos o no. Recientemente recibieron una denuncia de una joven de 15 años. Familiares de esta joven de 15 años denuncian que en Las Mayas esta chica estaba desaparecida. Nuestros funcionarios comienzan la búsqueda y determinan que había sido captada también por una red dedicada a la prostitución para buscar de que esta niña de 15 años o esta joven adolescente de 15 años fuera utilizada para este tipo de situaciones aquí en Las Mayas, en Caracas. Gracias a la intervención de esta división se logró la detención de Virgilio Brizuela Sánchez, 68 años de edad, Ixas Onasi Moreno Pinto, de 27 años de edad, y Mesli Ailín Jaimes Mendoza, de 20 años de edad. Personas que se dedican a buscar estas muchachas para pervertirlas y ellos obtener un beneficio de esa acción. Por último, bueno, estaremos hablando aquí de este caso antes de entrar en materia que tiene que ver con lo que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con lo que hemos denominado problemas de la salud pública. Pero para finalizar, hace días recibimos la denuncia del embajador de Palestina, quien manifestaba que una persona se hacía pasar por empleado de la Embajada de Palestina. Esta persona utilizaba este medio o esta forma para estafar a las personas, haciéndole ver a comerciantes, sobre todo en el estado de Aragua y Carabobo, de que él podía conseguir créditos, podía conseguir algunas ventajas económicas para las personas, invertir y lograr que su inversión se duplicara. 20.000 formas de engaño. Sin embargo, cuando la embajada tiene conocimiento a través de varias denuncias de varios connacionales palestinos que habían sido engañados por esta persona, el embajador inmediatamente acude al CICPC, a la División de Fraude y Estafa. Allí, nuestros funcionarios, una vez que reciben la denuncia y notifican al Ministerio Público, comienza el proceso de investigación, dando por fin con la captura, luego de 3 semanas de intensa búsqueda, del ciudadano Eiter Materán Hussein, de 40 años de edad. Posteriormente estaremos publicando las fotos de él, porque en estos momentos no estamos para mostrar su foto, pero es bueno que usted sepa de quién se trata, porque a lo mejor usted fue víctima y es importante que acuda a nuestras oficinas y denuncie el hecho si usted fue víctima de este individuo, y así como de algunos otros que estaremos mostrando, para que acuda a nuestra institución y formule la denuncia. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos la segunda parte, que es un tema muy importante, muy interesante, que hemos venido trabajando. Y yo les dije a ustedes la semana pasada que íbamos a estar con nuestra psicóloga estrella, particularmente una persona que yo respeto mucho, admiro mucho, tiene
un doctorado en todo lo que tiene que ver con la psicología, especialmente con la suicidología. Ha trabajado mucho estos temas y estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud pública. No tiene que ver con el delito como tal. Es un delito, sí es un delito, pero no es el delito que va a incrementar una cifra de inseguridad. Es un tema que nosotros estamos abordando porque no es solamente Venezuela. La Organización Mundial de la Salud habla de que a nivel mundial cada 40 segundos hay un suicidio y mucho más los intentos de suicidio que no logran concretarse. Entonces, en esta preocupación que venimos manejando nosotros, y cuando digo nosotros, no solamente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penal y Criminalística, no solamente es el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, es todo el Estado venezolano, todo el gobierno nacional, todos los que vivimos en este hermoso país, nos preocupa que se incremente una cifra de este fenómeno conocido como el suicidio. Y siempre uno lee, bueno, o nos dicen que no es bueno decir la palabra, otros autores dicen que sí, hay que ser claro, hablar por la calle del medio y buscar la manera de crear los mecanismos preventivos para evitar que este fenómeno avance. Y esto no tiene nada más que ver con la depresión, y eso nos lo explicará la doctora ahorita. Estos son múltiples factores que pueden llevar a una persona, a un niño o a un adolescente, y a veces digo adolescente, pero cuando uno lee la palabra adolescente, cuando uno adolescente viene del latín adolere, y con el adjetivo ad indica quien va en creciendo, que va en crecimiento, no es que adolece. Entonces, a veces utilizamos porque, bueno, históricamente uno siempre ha escuchado la palabra, pero es verdad, también pareciese decir que adolece, pero bueno, adolescente viene de ese latín que va en crecimiento, que va creciendo. Y es un tema porque cuando vemos jóvenes y niños llevados por un reto viral, no tiene nada que ver con depresión, que a veces se quita la vida. Hemos visto muchos casos. Niños y jóvenes que le quitan un celular y se quitan la vida. Son múltiples los factores. Pero bueno, para eso hoy tenemos a nuestra compañera Dayana Silva, quien nos hablará un poco sobre el plan de prevención que se realizó. Ella fue una de las participantes en ese plan que comenzamos a recorrer el país, a recabar información. Se entrevistaron familiares de víctimas de este fenómeno. Ella estuvo, se reunió, participaron grupos multidisciplinarios en cada estado. Estamos hablando de Mérida, Zulia, Caracas y otros estados. Bienvenida, gracias, doctora, hoy a este programa de CICPC al Día. Y quiero que nos cuente un poco ese trabajo que hicieron, ese grupo multidisciplinario en que usted estuvo acompañando allí a la secretaria general, a la gente usted pertenece a la unidad de perfilación criminal, igual tuvo la gente del Sename, un grupo del Sename. Entonces, háblenos un poquito de esa experiencia y lo que se ha hecho y hacia dónde vamos en materia que hoy nos compete, como es este fenómeno. Bueno, de antemano, gracias por la invitación, por este espacio. Siempre es importante la divulgación y la divulgación desde la perspectiva correcta a nivel científico. Tal cual usted lo mencionaba, hay una gran construcción alrededor de este comportamiento, de este fenómeno, y es importante acercarnos a lo que realmente es. Usted dijo una palabra muy importante y es lo multideterminado que es el fenómeno. Todos los suicidólogos a nivel mundial estamos de acuerdo en el hecho de que hay un componente idiosincrático en el suicidio. Es decir, no es lo mismo el suicida de Colombia al suicida en Venezuela, no es lo mismo, y lo pudimos ver, ya les converso un poco al respecto, el suicida en Mérida a el del Zulia. O sea, ese elemento bien particular y bien cultural
nos obligó, entre otras cosas, a hacer esta aproximación diagnóstica que fue la primera parte del plan de prevención. Un plan de prevención construido con mucha conciencia, porque no es tan solo el generar estrategias, sino procuramos en esta primera fase diagnóstica conocer, aproximarnos, caracterizar el fenómeno en estos estados que eran los que tenían y algunos siguen manteniendo la mayor incidencia, y a partir de allí poder generar alianzas, que fueron varias y bien importantes, alianzas con varias instituciones y estrategias de prevención ajustadas a esas características que íbamos observando. Tal cual usted lo mencionaba, pues con un equipo multidisciplinario donde formó parte pues, su asesor académico, el comisario Rubén Lugo por parte del Centro de Perfilación, el criminólogo, la licenciada Ana Vargas también, que colaboró en la construcción de este instrumento para hacer el diagnóstico, todo el equipo de prevención de la Secretaría, y también nos acompañó personal del CENAMEF. Entonces estábamos allí equipados con varias perspectivas y puntos de vista para aproximarnos, una primera aproximación a este fenómeno. Bueno, fíjense ustedes lo importante, el trabajo que vienen realizando el CICPC en materia de seguridad ciudadana y lo que tiene que ver con este fenómeno que no se ataca como normalmente pudiéramos investigar un delito común. Es un fenómeno que afecta y que hay diversos factores que pueden influir de esta manera. Entonces, una de las cosas que ya usted, bueno, le explicó muy bien cómo se llevó a cabo el plan importante, cómo ustedes fueron recabando, fueron recorriendo el país, fueron entrevistando familiares de víctimas de este delito. Los hallazgos más importantes que ustedes consiguieron en esta investigación que se realizó de campo, en cada parte que ustedes estuvieron allí con los familiares de las víctimas. Fíjense, uno de los hallazgos más valiosos o más importantes es el hecho de que la población tenía recursos, es decir, instituciones donde asistir, sobre todo en el estado Mérida, que tienen ya harto rato en viviendo esta realidad, y la población no conocía dónde podía dirigirse, dónde podía recibir el apoyo. Eso por un lado llamó mucho la atención. Y bueno, la forma, los métodos en cómo optaban por acabar con su vida. En Mérida, letales también, pero con menos violencia que en Maracaibo, por ejemplo, ¿no? Entonces había una diferencia importante también con la aproximación, el andino más cálido y más sensible a la muerte del otro. En el Zulia, gente un poco más fría y distante con respecto a la muerte, que eso es un elemento sumamente importante, el valor que le damos a la vida y el valor que le damos a la muerte. O sea, los andinos un poco más cálidos, los del Zulia un poco más distantes, con poblaciones totalmente diferentes a nivel de estructura de comunidad. O sea, ¿algún factor en especial que tenga que ver esos dos estados? Caracas, usted habló, pero Caracas, ¿qué opina usted de Caracas? Fíjese, Caracas la gente interactúa mucho más. Hay esta cultura particular de los andinos, de ser reservados, de guardar cierta apariencia. No quiero juzgar, lo digo desde el hallazgo, ¿no? Son personas muy conservadoras, una cultura muy conservadora lleva a que se hable poco de las problemáticas. En Caracas, el caraqueño es más conversador, más dicharachero, más dado a reunirse, y eso favorece otras conexiones. Entonces, el andino un poco más aislado, en Zulia, el zuliano con una carga de ira importante, y en Distrito Capital, en la zona central, un manejo inadecuado del estrés. Estoy allí resumiendo como las variables más importantes en cada una de las zonas. Es importante manejar esto. La semana pasada yo le decía a ustedes, cuando vemos esos síntomas de alguien que comienza a aflorar la intencionalidad o lo que se conoce como la ideación para cometer el hecho, el delito, el delito no, el suicidio, y nosotros estamos al lado de esa persona y no somos capaces de escuchar que esa persona nos está dando ese aviso, nos está diciendo, voy por este camino. ¿Cómo nosotros debemos, doctora, usted, qué recomendación le daríamos a alguien que pueda
escuchar ese llamado que hace aquella persona que quiera atentar contra su vida. Vale, es importante el hecho de no minimizar las expresiones de dolor, de sufrimiento y de intención de morir, sobre todo en los adolescentes. Muchos padres tienden a despreciar el enunciar, cuando el adolescente dice me quiero morir. Entonces el papá lo asume como que es una manipulación, como que lo está diciendo solo por decirlo, y no. Ninguna expresión de dolor, de sufrimiento y de intención de muerte se debe tomar a la ligera en ninguno de los grupos etarios. Pero cuando observamos que nuestro familiar tiene un cambio importante en sus hábitos, es decir, era una persona extrovertida y de repente comienza a inhibirse, o al contrario, era una persona bastante introvertida y comienza a tener explosiones de ira, cuando vemos cambios importantes, esto nos indica que está alterada la dinámica psíquica. No quiere decir que vaya a terminar en un suicidio, pero eso es un elemento a atajar. Algo que usted decía, y creo que es sumamente importante y en terapia se está rescatando mucho, pero hay que ampliarlo a todos los espacios, es el hecho de hablar transparentemente de las ideas de muerte. Poderle preguntar a la persona, ¿has pensado en morir? ¿Eso está en tu cabeza? ¿Has pensado en dejar de vivir, por ejemplo? Son formas de preguntarlo sin decir te quieres matar, que a veces eso choca mucho, pero sí poderlo preguntar. O sea, ante alguna alteración de las dinámicas habituales de nuestros familiares, de nuestros pequeños, de las personas que están alrededor, hay que tomarlo en consideración. Fíjese, es importante la forma en que se pregunte, usted lo acaba de decir, en la forma en que se pregunta. ¿Te quieres matar? Muy distinto. ¿Qué te pasa? ¿Piensas suicidarte? O sea, son dos cosas que pueden llamar la atención y evitar que esa persona o ese joven llegue al final. Porque a veces, dependiendo, vemos los problemas que no tienen solución y a lo mejor ese problema es transitorio y la persona toma la medida más extrema, que es la de acabar con la vida, cuando quizás ese problema pudo haber sido transitorio. No lo sabemos, quizás a lo mejor el problema no era transitorio, porque bueno, también como lo hemos venido hablando y ahorita una de las preguntas que hay que hacerle a la doctora aquí es que nos hable sobre la depresión y el suicidio, pero es que hay que derrumbar, porque lo primero que dicen, no, se suicidó porque está deprimido, y no toda persona que se suicida tiene que ver con la depresión. A veces hay problemas de enfermedades sanitarias, que la persona decide quitarse la vida por X enfermedad terminal que pueda tener y hemos visto. Hay personas en materia cultural, bueno, si uno ve, usted dijo algo muy importante, no es lo mismo el suicidio en Venezuela que en Colombia. O uno a veces lo ve con la parte religiosa, aquellas personas que deciden quitarse la vida porque consideran que en su religión es la mejor manera. Así es. Gente que emigra de un país, llega a otro, se encuentra con una cultura totalmente distinta y eso hace que la persona se pierda y a veces termine acabando con su vida. O sea, son múltiples factores, pero me gustaría que usted nos hablara un poquito de la depresión y de todos estos fenómenos que pueden rodear este hecho. Sí, hasta hace un 20, 30 años se creía que la depresión era la única variable que explicaba el suicidio. Hoy día se sabe que no. No quiere decir que no afecte. Por supuesto que hay pacientes con depresión que optan por quitarse la vida, pero no es la única que le explica. La variable que a nivel mundial, y por ello nuestro plan de prevención se llama Construyendo el Camino de la Esperanza, la variable que todos los países y todos los que hemos estudiado un poco el suicidio coincidimos en que afecta es el hecho de perder la esperanza. Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos el propósito de vida, cuando sentimos que en nuestra vida lo que estemos transitando no tiene algo que aportar a esta existencia, que no necesariamente eso va de la mano con la depresión, entonces allí sí corremos el riesgo. El manejo inadecuado del estrés, como le decía, es una variable que está punteando muchísimo. Personas que se le presentan situaciones puntuales, usted la semana pasada y hoy lo rescata de una manera bien célebre, esta máxima al respecto del suicidio. La muerte suele ser una solución definitiva para problemas que son temporales, porque todos los problemas, aún las enfermedades crónicas, son temporales o se pueden llevar de una mejor manera.
Entonces, a veces las personas que no tienen buena gestión de las emociones son abrumadas por alguna noticia, por alguna situación que impacta y sin estar deprimidos, el sentirse acorralados, abrumados, entrar en esta visión de túnel hace que opten por la muerte. Entonces, un manejo inadecuado del estrés, la pérdida de la esperanza, el no ubicar propósito en la vida, sobre todo en la etapa adulta, tiene mucho. Son las variables que explican el suicidio, porque en la adolescencia y en la infancia varía un tanto. En la adolescencia tiene que ver con la aceptación y el grupo de los pares y la influencia de las pantallas, de las redes sociales y del acoso escolar. El acoso escolar en la niñez y en la adolescencia es la variable con mayor puntaje, por decirlo de alguna manera. Bueno, qué importante que tocó esa parte de lo que hoy es el acoso escolar. Eso también ha sido uno de los elementos que se ha visto en cuando tenemos la pérdida de un niño o de un joven, varón o hembra, producto de el lugar donde estudia, donde se desarrolla y que sus compañeros lo atacan, se ve aislado y termina tomando decisiones. Pero usted dijo ahorita, y me llamó la atención porque antes de entrar al programa, ambos coincidimos con una lectura, la lectura de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psicólogo psiquiatra de Viena. Él estuvo en los campos de concentración y él logró llevar adelante, estuvo por allí espacio de 3 años ahí confinado en un campo en Auschwitz, estuvo allí. En 3 campos, y Auschwitz fue uno de ellos. A él lo mueven, él dice en el libro, él habla un poco de cuando lo llevan en un tren y dice, bueno, me llevan a la cámara de gas, pero cuando ve que el tren se desvía y lo llevan a otro campo, y dice, bueno, todos gritaron de alegría. Ahora, ¿a dónde vamos? Porque cuando él pone de manifiesto lo que es la logoterapia, y yo hoy en día cada vez que puedo le digo a alguien, luego de haber leído el libro, se lo recomiendo. Y ambos coincidimos hoy porque yo traje el libro, ella lo tenía en su cartera y lo acaba de sacar. Y vemos que estábamos en la misma lectura. Yo lo terminé de leer y me llamó mucho la atención, ¿no?, lo que él plantea en su libro, porque él vivió una experiencia donde todos los días la muerte rondaba a Viktor Frankl, pero no solamente a él, a todo el que estaba alrededor de él. Y él decía que mucha gente perdía el sentido, y usted habló del propósito, por eso volví a traer el tema, el sentido de la vida. El hombre en busca de sentido. Es decir, siempre debemos buscar algo, pensar en alguien, vernos más allá, ver ese futuro. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido que yo tengo en la vida? Y en eso, en aquellos momentos cuando uno se siente triste, piensa en algo bonito. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué vamos a buscar más adelante? ¿Qué le vamos a dar nosotros a la vida? No que la vida nos va a dar a nosotros. Entonces, bueno, en este breve espacio que hoy tuvimos aquí en CICPC al día, seguiremos trabajando en este tema para llevarle a usted esos mensajes, para que usted sea multiplicador de estos mensajes y evitemos que ese fenómeno que a nivel mundial produce una estadística, Venezuela tendrá su estadística pero mínima comparada en otros países. Hemos logrado bajar todos los delitos. Nos falta bajar este fenómeno y te pedimos a ti la ayuda, nos ayudes a minimizar este hecho. Seguiremos trabajando. La doctora Dayana, gracias por este breve espacio. Sé que nos quedamos cortos. El próximo comenzaremos con este tema y terminaremos con este tema, dándole aquellas recomendaciones para que se multipliquen y hagamos ese trabajo entre todos. Será hasta el próximo martes en que tengamos un nuevo programa de CICPC al día.